Hola. En un video anterior retomamos este prototipo para utilizar en realidad virtual, en el cual tenemos esta puerta y este botón, y cuando pasamos el mando del Oculus por el botón, la puerta se abre. Cuando lo volvemos a pasar, la puerta se cierra. Son varios los videos en los que venimos trabajando en esto. Voy a dejar la lista de reproducción en la tarjeta de la esquina. Y lo que quería hacer ahora era... ¿qué pasaría? Ya tenemos funcionando esto para una puerta. ¿Qué pasaría si quisiéramos tener varias puertas? En este video vamos a ver cómo hacer eso. Concretamente lo que quiero hacer es modificar un poco este modelo 3D para que no sea una pared completa, ¿no? Y que sea una puerta. Y entonces aquí en Unity podemos duplicar esa puerta y el botón y colocarlo en otro punto, y bueno, e implementar la lógica necesaria para que cada switch abra una puerta correspondiente. Otra cosa que voy a hacer es dejar el archivo de Blender de este modelo 3D por si se lo quieren descargar. Es un modelo muy simple en realidad, pero bueno, si quieren seguir los videos utilizando el mismo modelo, lo pueden hacer. Y también en la lista de reproducción hay un video, creo, en el que muestro cómo terminé con este modelo 3D. Y bueno, eso básicamente sería todo lo que vamos a hacer, así que vamos a empezar modificando el modelo 3D. Aquí en mi proyecto tengo una carpeta llamada Blender en donde tengo directamente el modelo 3D, y este modelo 3D es el que arrastré directamente aquí como hijo de este GameObject. Así es como vengo trabajando hace varios meses con modelos 3D. La idea sería modificarlo lo menos posible aquí en Unity, y si se necesita hacer algún cambio, hacerlo en el archivo original. Bueno, en este ejemplo, por practicidad, vamos a editar un poquito el archivo de Blender, pero bueno, no hay problema porque esto es solamente un prototipo para mostrar cómo sería el funcionamiento. A ver, acá tengo el modelo 3D de la puerta con el botón. Lo que voy a hacer es simplemente seleccionar este objeto, entrar en el modo edición, seleccionar estas caras y vamos a escalarla en el eje rojo, ¿no? En el eje X. Aprieta la S, aprieta la X y la escalamos, y bueno, y ahí ya tenemos una puerta que es un poco más, que no es una pared y una puerta. Vamos a dejarlo más o menos por ahí, y bueno, y esto no hace falta. Y ya estaría. Guardo los cambios, y si quieren descargarse este archivo de Blender, que les repito no es la gran cosa, pero bueno, con esto pueden seguir exactamente los videos de la lista de reproducción, pueden hacerlo. En la descripción está el link de descarga. Bien, tenemos la puerta. Esto seguirá funcionando. Yo tenía aquí el cubito que me permitía testear. Esto lo hicimos en el video anterior. Voy a darle a play. Bien, aquí ya entramos en el modo juego, movemos el cubito y la puerta se abre. Oh, claro. Bueno, claro, la puerta al moverse se sale por fuera del modelo. Igual la idea sería que aquí haya una pared. A ver, ¿qué hacemos con esto? Se supone que esto es una puerta, y se supone que aquí habría una pared o habría algo que oculte la visión. ¿Es necesario que modifiquemos el modelo 3D para que no se vea? Creo que sí, vamos a hacerlo por el TOC. Vamos a tomar esto y vamos aquí al modelo, entramos en el modo edición y vamos a mover esto en el eje X. ¿Cuánto podría ser? ¿1 metro? ¿0.5? Ahí. Creo que 2 metros. Ahí. Guardamos los cambios. Le damos a play. Y vamos a accionar aquí el interruptor. Y a ver, decime que quedó bien. Genial. Perfecto. Perfectísimo. Bien, entonces esta sería nuestra puerta. Ahora, ¿cómo hacemos para tener dos puertas y dos switches? Buena pregunta. Aquí todo esto depende de cómo hayamos hecho las cosas en la jerarquía. En este caso tengo el modelo 3D que está arrastrado directamente de aquí, ¿no? de la carpeta Assets a la escena, concretamente como hijo de un GameObject vacío llamado puerta. Y este GameObject vacío tiene el script de control de la puerta, en el cual se han arrastrado manualmente todos los objetos necesarios del modelo 3D. ¿Ven cómo se encienden? He arrastrado cada uno de esos objetos aquí en el inspector de este script para que funcione la lógica de la apertura de la puerta. ¿Y cómo haríamos para tener una segunda puerta? Una forma muy simple de hacerlo sería tomar esta puerta, que ya está todo montado, o sea, ya está montado el objeto vacío con el script, con el modelo 3D como hijo y todos los objetos asignados. Tomamos este objeto y lo duplicamos con control D. Y entonces ahí ya tenemos una copia exacta de toda esa parte de la jerarquía, ¿no? O sea, tenemos una segunda puerta con el modelo 3D como hijo, el script que está asignado al objeto vacío, y fíjense que los objetos
las referencias están asignadas apropiadamente, ¿no? O sea, no tenemos este botón asignado en este script, sino que tenemos el propio botón ya asignado en la puerta. Con esto lo que se puede hacer es crear un prefabricado de la puerta aquí en la carpeta Assets y luego utilizar ese prefabricado. Y entonces si se hace alguna modificación en la puerta, ya ese cambio se extiende a todas las instancias de ese prefabricado. Bueno, para crear un prefabricado simplemente vamos a eliminar esto. Tomamos el objeto que queremos hacer el prefabricado y lo arrastramos a la carpeta Assets. Y aquí ya tenemos un prefabricado que contiene el objeto vacío con el modelo 3D en el interior y ahora podemos utilizar directamente este objeto. Aquí, ¿no? Aquí voy a eliminar el objeto original y voy a arrastrar el prefabricado que tenemos en la carpeta Assets. Ahora, acá hay un tema. Nosotros, por un lado, nosotros tenemos separado la lógica del switch. Y entonces aquí si entramos en el modo juego vamos a tener un problema porque al borrar ese objeto original que teníamos relacionado al switch se perdió la referencia. Y entonces ahora si accionamos el switch no pasa nada y tenemos un error de referencia nula. El error está aquí en el switch y el problema es que perdimos la referencia del script del control de la puerta. Porque es un prefabricado de la carpeta Assets, no podemos tener una referencia que está en una escena en particular, un objeto específico que está en una escena, tener la referencia a ese objeto en un prefabricado, en la carpeta Assets. Porque las escenas pueden cambiar, los objetos se destruyen. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos con esto? Una de las cosas que podemos hacer es conectar aquí tenemos el switch que debería activar esta puerta. Y entonces lo que hacemos es arrastrar la puerta aquí al espacio del switch. Y entonces ahora sí, ya tenemos conectado el objeto switch con la puerta. Y ahora sí, cuando accionemos el switch, la puerta se va a abrir. Claro, pero cada vez que vayamos a colocar una puerta habría que hacer este trabajo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos meter este switch dentro del prefabricado. Así cada vez que colocamos una puerta ya está la lógica del switch implementada y eso sí, esa referencia sí se puede guardar en el prefabricado. Entonces, para hacer esto lo que hacemos sería colocar este objeto que representa el switch, ¿no? Que tiene su box collider con su script y su rigid body, colocarlo dentro del prefabricado. Y concretamente, ¿dónde lo podríamos colocar? ¿Cuál sería la mejor idea? Yo creo que lo podríamos colocar como hijo de quizás uno de estos objetos. Por ejemplo, el botón rojo, el botón verde. La realidad es que estos objetos tendrían que estar emparentados, como mínimo a la columna, ¿no? Aquí tenemos el objeto columna y tenemos el objeto on y off. Y fíjense que están todos en el mismo nivel jerárquico. Creo que estaría bueno que estos dos objetos sean hijos de la columna. Y luego el switch también lo ponemos como hijo de la columna. Y entonces si nosotros movemos esta columna, esto de aquí, todos los objetos se moverían en conjunto. Creo que sería una buena idea hacer eso. Vamos al archivo de Blender. Estoy haciendo muchos cambios. Estoy haciendo un montón de cambios que no había previsto. Pero bueno, creo que está bueno. Por lo menos todo esto se está improvisando y son decisiones que se van tomando en tiempo real. Tenemos aquí la columna, tenemos el botón on y off. Vamos a seleccionar estos dos botones, vamos a arrastrarlos y vamos a presionar Alt Shift mientras soltamos estos dos objetos sobre el objeto columna. Y de esa manera se emparenta rápidamente el botón de on y off con la columna. Y ahora si se mueve la columna, se mueven los botones en conjunto. Guardamos los cambios. Recuerden, en la descripción van a tener la última versión con la que terminemos. No sé si vamos a seguir haciéndole cambios, pero bueno. Tenemos los cambios hechos aquí. Fíjense que esto es lo bueno de no romper la conexión que hay entre el modelo 3D y los prefabs que colocamos aquí en la escena. Fíjense cómo se actualizaron los cambios automáticamente. Pero bueno, lo que sí pudo haber pasado aquí es que se hayan perdido las referencias aquí en el script de la puerta. Fíjense que de pronto el botón on y off me desaparecieron. ¿Por qué? Porque los objetos ya no están en la misma posición en la que estaban. Pero bueno, lo podemos solucionar fácilmente. Seleccionamos aquí el script y arrastramos manualmente los objetos que necesitamos. Fíjense estas liñitas azules que van apareciendo, esos son cambios que se aplicaron al prefabricado en su versión original, cosas que antes no estaban. Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es aplicar esos cambios. Aquí seleccionando el prefabricado, ¿no? El que estaría en la carpeta Assets, en Overrides le podemos dar a aplicar a todo y entonces ya todos esos cambios se aplican al prefabricado. Pero bueno, antes de hacer eso vamos a tomar aquí el switch y vamos a colocarlo como hijo de la columna. Aquí
Entonces ahora, si nosotros movemos la columna, el switch se mueve en conjunto. Y ahora sí, vamos a seleccionar el objeto original y vamos a aplicarle los cambios. Y entonces ahora ya tenemos... El último cambio que me quedó pendiente es conectar el script de la puerta al switch. Fíjense que aquí tenemos el script del switch. Tomamos el script de control de la puerta y lo arrastramos aquí al campo del switch. Y ahora sí, aplicamos los cambios. Otra forma de aplicar los cambios sería, como el único cambio que le hicimos al prefabricado fue asignar este objeto, podemos hacer clic derecho acá y poner aplicar al prefabricado puerta. Fíjense que aquí ya no nos marca ninguna liñita azul. Eso quiere decir que ahora este prefabricado de aquí es tal cual está en la carpeta assets. Bueno, fíjense que ahora sí, la referencia del script del control de la puerta sí va a permanecer, porque está como todo encapsulado en un mismo prefabricado, ¿no? Entonces ahí sí se conserva la referencia. Miren, vamos a eliminar aquí la puerta, vamos a arrastrar el prefabricado de la puerta y fíjense que todo está en orden. Tenemos aquí el switch, tenemos el script de control de la puerta, le damos a play, tomamos el cubo y funciona. Y bueno, y ahora que ya tenemos una puerta, podemos tener todas las puertas que se necesiten. Aquí, por ejemplo, podemos poner otra puerta. Y otra más aquí. Y vamos a ver si podemos testear esto. Vamos a darle a play. Tomamos el cubo y vamos a ir pasándolo por cada uno de los switches, ¿no? Como que cada switch está conectado a su propia puerta. Esto es muy interesante. A ver, un momento. Vamos a... O sea, fíjense aquí. Lo interesante de esto es el concepto de clase y objeto, la diferencia entre clase y objeto. Nosotros tenemos el script del switch, que sería este. Cuando nosotros programamos la lógica para este switch, en realidad lo que nosotros creamos fue como un switch genérico. El funcionamiento en sí de este script sería: tenemos un método onTriggerEnter que está preparado para detectar colliders que entran en el interior. Cuando eso se produce, lo que se hace es, al objeto que está asignado en esta variable, le vamos a ejecutar la función cerrar puertas si la puerta está abierta, y le vamos a ejecutar la función abrir puertas si la puerta está cerrada. Pero esto es solamente un molde. Esto de aquí sería una clase en programación. Si se fijan aquí en esta palabra clase, es una palabra clave que define un tipo de dato. O sea, este documento de aquí está definiendo un tipo de dato. Y luego esa información internamente se utiliza para crear objetos, que son instancias de esa clase. Los objetos concretamente son los scripts que aparecen aquí en el inspector. Esto es una instancia de este script. Fíjense que si cliqueo aquí me está refiriendo a este script, ¿no? Pero eso no significa que sea la única instancia que hay. Pueden existir copias de ese mismo objeto. Y bueno, y eso es lo que ocurre. Aquí en esta otra puerta tenemos otra instancia del mismo script. Es el mismo script, pero es otra instancia distinta e independiente de la anterior. Quiere decir que nosotros aquí podemos tener otra puerta asignada. Y la lógica sigue funcionando, porque nosotros no programamos un switch para que funcione exclusivamente con esta puerta que está aquí, sino que el switch que programamos es para que accione la puerta que está asignada aquí en el inspector. Entonces nosotros aquí podemos asignar cualquier puerta. De hecho, fíjense qué pasaría si, por ejemplo, yo a este switch le asigno esta puerta. A este otro switch le asigno esta. Y le doy a play. Y ahora activamos los switches. Fíjense que este switch activa la otra puerta, porque es la puerta que está asignada en el inspector, es la instancia particular que está asignada en el inspector. Esto está muy relacionado con el video de llamar funciones definidas en otro script. Este switch de aquí activa esta puerta y este otro switch activa la misma, claro. Es que claro, en realidad podemos hacer que todos los switches activen la misma puerta, la del medio, por ejemplo. Este switch activa la puerta del medio. Este switch activa la puerta del medio. Este switch aquí activa la puerta del medio. Le damos a play. Testeamos, ¿no? Y ahora este switch activa la puerta del medio. Este switch activa la puerta del medio. Y este switch activa la puerta del medio. Y todo esto se logra con el concepto de referencias en programación, ¿no? Simplemente arrastrando el objeto apropiado aquí en el inspector. Bueno, eso sería todo por este video. Al final como que me emocioné un poco y terminé haciendo un video un poco más largo de lo que esperaba, pero creo que este tema está muy bueno. O sea, si uno entiende esto, luego puede hacer un montón de cosas. Bueno, así que espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.